Buenos días, disculpen la demora y gracias por acompañarnos. Con Paolo Gas les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia, programa sobre ciencia y COVID que transmite la Mula. Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. 123 personas han muerto según las últimas cifras del Ministerio de Salud en las últimas 24 horas por el coronavirus en nuestro país. Aunque hay un registro de un descenso en el número de fallecidos en las últimas semanas, la pandemia sigue causando aún mucho dolor y aún sigue fuera de control. Sin cura, con una vacuna aún en etapa de ensayo y sin un sistema de rastreo y de pruebas moleculares rápidas, será muy difícil enfrentar una segunda ola de contagios. Así, con un país de luto, vimos esta semana un intento de vacancia del presidente de la República por unos audios que sí, son vergonzosos, pero que deben investigarse cuando termine el mandato de Martín Vizcarra. Hemos conocido además por IDL Reporteros los llamados del presidente del Congreso, Manuel Merino, y el congresista Otto Gibovich a los altos mandos militares en plena crisis por este pedido de vacancia, en lo que algunos juristas consideran constituye un delito de sedición y que para el presidente del Congreso son un simple llamado a la calma. Hoy entrevistaremos a Ed Málaga. Ed, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola Josefina, hola Paola, gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Neurobiólogo y jefe del equipo que ha desarrollado una prueba molecular rápida. Ed, junto con otros científicos, médicos, académicos, viene insistiendo con gran tenacidad en que hay que escuchar a la ciencia, porque sin ciencia no hay futuro. Vamos a escuchar a Ed hablar de ciencia, pero también de política. Luego, desde Cajamarca, nos va a acompañar el doctor Edison Sedano. Él es médico internista, él está en primera línea tratando a los pacientes con COVID en esa región. Además, es profesor universitario, investigador de la Universidad Privada del Norte y jefe del Servicio de Patología Clínica de eSalud. También estaremos con Jason Day, actor y activista, y él nos acompañará junto con Luis Eduardo El Ciem. Ambos han iniciado una campaña a ritmo de rap para poder tener una mejor comunicación con los jóvenes y prevenir así que continuemos con los contagios del coronavirus. La campaña es Urgente Gente. Ed, como decía hace un ratito, entonces, también has hablado de política esta semana con todo lo que ha sucedido, ¿no? ¿Cómo has visto tú, desde tu trabajo, desde tu laboratorio, lo que ha venido pasando esta semana con este intento de vacancia del presidente? Sí, Josefina, mira, la política no es lo mío, creo que hay gente más preparada que yo para hablar de esto, pero como ciudadanos nos compete a todos estar atentos y formarnos opinión y sentar posición, porque de esto dependen muchas cosas. Desde mi posición de investigador, de científico que está tratando de aportar a la lucha contra la pandemia, es muy preocupante ver el enfrentamiento entre los dos poderes del Estado y ver que todo esto efectivamente paraliza al país en un momento en el que no deberíamos estar paralizados. Las lecciones son claras. Somos una sociedad polarizada, crispada por la sospecha de la corrupción. Todo lo que se hace se sospecha que está mal hecho, que hay digamos, algo sucio ahí dentro. Y claro, con la historia que tenemos, es obvio que en donde busques vas a encontrar algo sospechoso o algo dudoso o algo que debe ser investigado. La pregunta es, nosotros como ciudadanos, ¿queremos investigaciones, queremos aclaraciones o queremos tumbarnos a la autoridad y sumir al país en una especie de parálisis, ¿no? Yo creo que todo tiene sus formas, todo tiene sus procesos y es muy duro ver que la gente está tan polarizada que si tú llamas a la cordura y dices, bueno, un momento, que se haga esto por los procesos debidos y más adelante te van a decir, no, que apoyes al uno, que apoyes al otro. O sea, la verdad es que nos hemos olvidado que el gran enemigo sigue siendo la pandemia y que si ahora son 123 o 124 muertos al día, siguen siendo vidas muy valiosas. Se empieza a pensar de que ya está bajando la curva, otra vez nos relajamos, viene la confianza y el exceso de confianza, mejor dicho, y eso nos va a hacer mucho, mucho daño. Así que con gran preocupación, yo espero que esto se resuelva pronto. También ha afectado iniciativas como Resucita Perú ahora, en la que estoy involucrado. Todos nos hemos visto en la necesidad de hacer una pausa y ver qué va a pasar, porque venían acciones concretas, reuniones, anuncios, en fin, te puedes imaginar. Y creo que toda la sociedad civil que está tratando de aportar se ha visto en la misma situación de espera y de un poco de angustia, ¿no? De ver cómo y cuándo podemos retomar las cosas.
Creo que lo dijo Mateo Prochaska, ¿no? De una manera, él dijo bastante clara y dramática, mientras unos luchan por tener oxígeno, otros luchan por el poder. Totalmente, y es una lástima ver eso, pues. No es el momento. ¿Pau? Lo importante es en estos momentos pronunciarse teniendo una democracia tan precaria como la que tenemos y no quedarse callado, bajo los riesgos que tú acabas de expresarnos, ¿no? Pero ¿cuán importante crees que en general, desde el espacio donde uno se encuentre, tú estás en el lado, digamos, de ciencia y salud pública, expresarse en estos momentos de zozobra, digamos? Es clave, es importantísimo. Creo que todos quienes tienen cierta autoridad en sus respectivas disciplinas o campos de acción deberían sentar posición, porque una vez más no se trata de lo que yo hago, de lo que tú haces, se trata del país. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo, y si no sentamos posición, no sabemos pues con quién estamos tratando, ¿no? Ahora también esta crisis ha revelado, valga la redundancia, una crisis de liderazgo en el país. Vemos que muchas instancias de la sociedad no sientan posición, se abstienen, se tardan en decir las cosas y a todo nivel. Entonces esto preocupa mucho. Que yo esté hablando aquí ante ustedes ya es pues el extremo, ¿no? Porque yo debería estar trabajando en mi laboratorio y que me halaga pues que alguien me considere que tengo una opinión que vale la pena escuchar, pero la verdad es que deberían haber mucho más voces y otras voces hablando al respecto. No, claro, y te escuchamos en la lucha contra la pandemia y en la lucha además porque por nuestra democracia, pero también sin dejar de ser críticos. Y no has dejado de serlo tú tampoco con el gobierno, en esto de no escuchar a la ciencia, no escucharla permanentemente o escucharla a medias, ¿no? Esa carta que ustedes dirigieron al gobierno, a las autoridades, no necesariamente tuvo la mejor acogida, ¿no? Acá entrevistamos a la ministra de Salud hace 2 o 3 semanas y no parecía haber una decisión muy clara de ok, sí, he escuchado a los científicos, he escuchado a Ed Málaga, sino parecía haber una cierta molestia de sentirse presionados por esa carta. Bueno, lo hemos visto a lo largo de la pandemia, Josefina, desde que empezó, desde la gestión anterior. Y todas las instancias del Estado han sido algo renuentes a aceptar ayuda, ¿no? Esa es la crítica que hacemos. Y es una pena que cuando uno intenta ayudar, y con todo el derecho de opinar y hablar y expresarse, porque ellos son nuestros servidores públicos, no es al revés, deberíamos poder exigir por lo menos explicaciones, información, data abierta, debates, y no se están dando. Y yo creo que esto que mencionas de la carta, por ejemplo, de ser críticos, es una lección del espíritu científico. Yo quisiera resaltar eso. Cuando trabajas en un grupo de investigación y te reúnes todos los viernes a discutir la data de los estudiantes, de los postdocs, en fin, se arman unas mechaderas, por ponerlo de manera coloquial, y aquí se trata de poner en debate las cosas, de decir las cosas claramente. Uno, como científico, tiene el deber de decir lo que piensa, lo que interpreta, lo que dicen los datos, de cuestionar y de ayudar a aclarar las cosas. La idea no es complacer a la autoridad, la idea no es decirle siempre estás haciendo todo bien, si estás haciendo todo mal. El mismo presidente lo ha dicho, si hacemos algo mal, díganoslo, pero no se traduce del presidente para abajo, no se traduce en una actitud, bueno, está bien, conversemos, ustedes aporten, ¿no? Parece que hay una cierta jerarquía entre Estado y sociedad, de que el Estado se encarga efectivamente de las cosas y si no hace las cosas el Estado no lo hace nadie más o no lo hace tan bien, y parece ser también una lucha por imagen. En fin, hay demasiadas debilidades digamos en mentalidad, en idiosincrasia que nos juegan en contra. Yo insisto, el enemigo es el virus, es la pandemia y no estamos haciendo lo suficiente para reforzar esa idea. No, y ahí están las cifras de las vidas perdidas, ¿no? Concretamente, sí. También lo dije en algún momento, contar muertos, esto suena muy duro, lo siento mucho, pero contar muertos no es hacer ciencia. ¿Okay? No deberíamos estar contando muertos, deberíamos estar contabilizando contagios. Pero para contabilizar contagios deberíamos haber tenido pues esa estrategia inteligente basada en lo que ya he dicho tantas veces, rastreo de contactos basados en pruebas moleculares masivas, que sí se puede, ¿no? Vamos, ya dejémonos de eufemismos y de debates inútiles de que no se podía, de que no había, sí se puede, y si crees que no se podía, ahora se puede y se sigue pudiendo, y nuestros vecinos lo han hecho y ya no hay más que decir. Pero la decisión
política firme no llega, es lenta, es débil, es timorata, sí, vamos a intentarlo, sí, vamos a hacerlo, pero no se refleja en una realidad. Pau. Tú tienes una frase que es, prefiero estaríamos contando contagiados que estar contando muertos, ¿no? Y creo que eso expresa o grafica un poco la distancia entre los científicos y digamos, el gobierno, ¿no? Además de Resucita Perú y además de las cartas, ¿qué crees que se tiene que hacer para poder hacer que estemos, digamos, en una sola vía, ¿no? En este camino. El diálogo es clave, Pau. El diálogo es imprescindible, pero no hay un diálogo. Como ya dije, los canales de comunicación han sido muy, muy estrechos, e incluso desde el mismo Ministerio de Salud, por ejemplo. Ya contesto también muchas veces. Hemos sido parte de una comisión convocada por el MINSA, entregó, ya ni recuerdo cuántos, 7 reportes, 16 reuniones, muchas horas de trabajo compilando información. Y si bien nada de esto era vinculante porque lo dice la resolución, nadie obliga, nadie le pone un cuchillo en el pecho a nadie para que haga caso, pero caramba, son las recomendaciones de muchos científicos y médicos y epidemiólogos que no se han oído. Ni siquiera pues ha habido muchas gracias, qué bueno, vamos a reunirnos a discutir esto, ¿no? Así que yo no te puedo dar una opinión sobre cómo resolver eso, porque es un tema de mentalidad, es un tema de actitud desde el Estado, que francamente yo no sé cómo corregir. O sea, yo no sé cómo hacer que la gente escuche y que tenga apertura, ¿no? Parece que el tema de que la autoridad te la da un cargo y no un desempeño profesional está muy, muy enraizada en el Estado, ¿no? Tienes un cargo de director, de jefe de algo, pero no escuchas a alguien que quizás tenga mucho más currículum o trayectoria de investigación en algún tema en particular, ¿no? Te ciñes a eso y lamentablemente así es como funcionamos. Sí. Al contrario, hay como cierta inseguridad, pareciera que hay cierto temor a escuchar otras voces, ¿no? Ahora, lo que preocupa también es que ahora que está bajando el número de personas que están muriendo, aunque sigue siendo casi el doble de lo que fue el año pasado, haya una sensación de falsa seguridad, ¿no? De bajar la guardia. ¿Por qué es más necesario ahora que nunca el tener estas pruebas moleculares rápidas y cuándo crees que finalmente puedan estar al alcance de los peruanos? Bueno, esto es un déjà vu, ¿no? Yo vuelvo cada vez sobre lo mismo. La importancia de las pruebas moleculares es la detección del enemigo invisible, no el diagnóstico. Y aquí vas a escuchar a veces dos opiniones encontradas. Muchos médicos sostienen que sí, bueno, pero la verdad es que si nos traes un paciente muriéndose con falta de oxígeno y con todos los síntomas, está clarísimo que es COVID. No necesito una prueba molecular para eso. Es verdad. Pero la razón por la que proponemos este diagnóstico molecular masivo no es para ayudarte a darte cuenta que tienes COVID, es para saber que tienes un elemento, un agente infeccioso invisible y que en ese momento tú eres el peligro, tú eres una persona contagiosa, una persona que va a contribuir a diseminar esta enfermedad. Te enfermes o no, seas asintomático o no seas asintomático. Eso en el nivel primario, que insiste el gobierno, que es una buena idea hacerlo en el nivel primario, pero para hacerlo bien en el nivel primario tienes que tener esas pruebas moleculares rápidas. Exacto. Ahora, a tu pregunta, pues vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, pero caray, es un coche muy pesado de empujar justamente porque no se ha entendido esta importancia. Yo creo que el enfoque, y seguramente hay justificaciones logísticas para esto, el enfoque ha sido médico-céntrico, ¿no? Nos hemos enfocado, y está claro, o sea, si yo te preguntara a ti, Josefina, al principio de la pandemia, Josefina, se viene la gran plaga, ¿a quién llamamos? Llamas a los médicos, obviamente, ¿no? Es natural, y es natural que nos enfoquemos en las UCI, en las camas, en los respiradores, en el oxígeno, pero dense cuenta, estamos concentrándonos en la enfermedad y no en la causa de la enfermedad. Entonces, ninguna cosa es excluyente, eso tiene que hacerse definitivamente, pero necesitamos lo previo, la estrategia que nos permita evitar que esos pacientes lleguen siquiera a una situación de enfermedad. Ahora, ¿cuándo se dará esto? Pues, como te digo, vamos avanzando, somos unos 7, 8 grupos que estamos haciendo este tipo de trabajo. Me toca a mí hablar generalmente, pero hay varios más. Más o menos avanzados, yo creo que, a ver, déjame ser bien claro, a veces titubeo con esto.
Si se abren los caminos, si se allanan las normativas, si nos ayuda el gobierno, todos son los grandes ifs. Si esto ocurre, en un mes estaríamos desplegando estos diagnósticos, o en menos siquiera. Pero los retos que enfrentamos no están siendo solucionados. No digo caray, no es un tema de voluntad, no es un tema de mala leche, pero es que hay cosas que hay que actuar con sentido de urgencia, ¿no? Y creo que el no darnos cuenta que estamos ante un enemigo invisible, porque yo, a pesar de que parezca tan obvio, me parece que no nos estamos dando cuenta suficientemente de que es un enemigo invisible que está alrededor nuestro, nos juega en contra. Lo mismo con las campañas publicitarias, o sea, la gente no hace caso, ¿por qué? Porque imagínate, si fuera el ébola, ¿no? Que se te cae la carne a pedazos y vomita sangre, déjame ese gráfico, te aseguro que todos estarían en su casa quietecitos. Pero como es un virus que nadie ve, ¿no? Y que, pucha, probablemente seas asintomático, no te va a pasar nada. No, seguro que no lo tengo. Ustedes tienen, y perdonen el comentario, suficiente edad para acordarse de la crisis del SIDA, del VIH. Pues a mí me trae muchos recuerdos, ¿no? Era el tema de que lo mismo, un enemigo invisible, era de transmisión sexual, entonces lo que se vio afectado fue la vida sexual de todo el planeta. Pero ahí el tema era más serio, porque básicamente la mortalidad era tan alta que no te podías dar el lujo pues, de correr el riesgo. Ahora sí parece que te puedes dar el lujo, pero eso tiene una repercusión sobre toda la sociedad y sobre todo el manejo de la pandemia. Así que, en conclusión, estamos enfocándonos en matar al perro, ¿no? Y no la rabia. Yo creo que hay que hacer ambas cosas, hay que tener un enfoque más integral. Y si el Estado no puede, si el Estado tiene limitaciones, que lo sabemos, pues hay que recurrir a la sociedad civil y a los mejores aportes que se puedan conseguir. Justo ahora ha estado el presidente Vizcarra inaugurando un laboratorio molecular, me parece, de pruebas moleculares, perdón, en el Regagliati, porque la idea era que iban a hacer 1000 pruebas en 2 horas, ¿no, José? Estábamos justo leyendo antes de empezar. Por día, sí. ¿No? Y resultados en 2 horas. Sí, en 2 horas. Digamos, ¿eso está ligado, digamos, podría estar ligado a lo que ustedes están haciendo? O, digamos, o es, como tú dices, es como cosas que no están ligadas como sistema para atender la pandemia. Mira, desde fuera del Estado lo habríamos podido hacer antes, déjame ser claro, mucho antes. O sea, está bien que inauguren, está bien que hagan laboratorios, está bien que aumenten la capacidad de diagnóstico, era lo que había que hacer, pero viene un poco tarde, ¿no? O sea, y no es un tema de egos, ni de orgullos, ni de críticas, sino que da mucha pena pensar que cosas que se hubieran podido hacer hace 4 meses hubieran salvado muchas vidas, ¿no? Esa es la única reflexión que quiero dejar. O sea, está muy bien, es muy positivo lo que están haciendo desde Salud, desde el MINSA, de tratar de compensar estos olvidos o estos retrasos, pero la lección más grande es que si hubiéramos trabajado todos juntos, habríamos tenido ya las pruebas moleculares hechas en Perú por el mío y por otros grupos más, las del INS, más laboratorios. Por ejemplo, desde el inicio de la crisis, desde la comisión que yo formé parte, también recomendamos cambios normativos para ampliar la capacidad de diagnóstico, es decir, que no dependamos solo del PCR. Lo que están haciendo ahorita con todas estas inauguraciones es seguir insistiendo en la estrategia principal, que es la PCR, la técnica convencional de diagnóstico. Nosotros pedíamos que se autoricen laboratorios para hacer otro tipo de pruebas y más laboratorios también en universidades e institutos. Esto camina a una velocidad muy lenta. Esta prueba que están anunciando que va a hacer es Salud, ¿es también con el hisopo o es con saliva, sabes? Entiendo que es con el hisopo. Yeah. ¿Y a qué te refieres con otras pruebas PCR? O sea, explícanos porque no tenía idea. O sea, ¿de qué estabas hablando de otras pruebas? Mira, PCR es la prueba estándar. ¿Okay? Es esta que necesita instrumentación, altos niveles de tecnificación, personal capacitado. Es lo que se hace usualmente en muchos laboratorios privados y del Estado. Hay además otros tipos de pruebas moleculares, como las que estamos haciendo varios grupos de investigación, que no requieren necesariamente toda esta complejidad técnica. También son moleculares, esto ya lo hablamos en algún momento, pero son más rápidas o
usan otro formato, o pueden ser leídas con diferentes instrumentos, o con la tira esta tipo test de embarazo, que es la que nosotros estamos tratando de sacar. Y eso significa que hay un arsenal de posibilidades para diagnosticar COVID que no es excluyente. Una vez más, no seamos binarios. No es que no queremos que se use el método convencional. Está perfecto que se abran más laboratorios del método convencional, pero la mayoría están en Lima, se dedican principalmente a una metodología y no estamos abriendo todo el abanico de posibilidades. Imagínense, para ser más claros, que en todo el país se empiecen a usar diferentes tecnologías de alto y de bajo costo para combinadas poder resolver el tema. Ese es el objetivo, ese sería el pedido, pero seguimos concentrándonos en lo ortodoxo, en lo que dice el manual, y no nos salimos de eso. Y además, lo que tú decías con el hisopado es difícil porque no todas las personas profesionales que trabajan en salud tienen esa experiencia, ¿no? Para hacer esa prueba, y lo que puede dar falsos negativos o falsos positivos. Sí, la técnica del hisopado es un poco truculenta. Claro, si tienes mucha práctica, te van a decir acá en el Hospital Cayetano Heredia, te hacen 10.000 hisopados por minuto, estoy exagerando, pero esos técnicos sí que lo saben hacer, pero ahora ándate a capacitar a personas que no han tenido nunca experiencia con esto y tienen que en medio de la pandemia actuar en una región donde hay una alta incidencia. Claro, es un poco difícil. Yo mismo no, jamás he hecho un hisopado, no sabría hacerlo tampoco, no me corresponde, pero hay una dificultad ahí que provoca que la mejor prueba diagnóstica del mundo, que es esta, la del PCR, falle al final, porque el insumo que le das, ¿no? La muestra que le das no está bien recogida. Así que eso también es clave, claro que sí. Y eso es lo que tenemos... Sí, Pau, tú. No, digo, para cerrar con un poco de optimismo, no sé por dónde, porque estoy como que, ¿no? Digo, sientes que, no sé, esperando que se supere esta crisis política y se vuelvan las aguas a su curso, se podría ver que resucita Perú como plataforma, que se escuche, digamos, pensando en lo que se escucha la carta que han hecho los científicos, de la que habló Cris López Vargas, y se puedan esta semana tener algún tipo no es un tema de fotos, ¿no? Pero es un tema más concreto para hacer que todos nos encaminemos a tratar lo que de verdad es, o sea, la pandemia, ¿no? Y claro, y resaltar que las iglesias escucharon primero la ciencia antes que la política. Absolutamente. Claro, el mensaje tiene que ser y debe ser de optimismo, y hay mucha razón para el optimismo. No necesariamente las fotos, yo no creo mucho en las fotos, no han ayudado mucho en lo que va de la pandemia, pero sí, la esperanza es que esta iniciativa de la Iglesia tenga un efecto amplificador, un efecto comunicador, que es lo que nos ha faltado todo el tiempo. Capacidad hay, fondos hay, y no sé, la comunicación sigue siendo el talón de Aquiles, así que esperamos que por ahí por lo menos podamos resolver algunas de las diferencias y lograr aportar, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, no, y aprovechando, hay que comprometerlo porque en el tiempo que tengas libre, que nos ayudes a hacer la música de fondo del programa, porque no nos dejan poner otra música que no tenga copyright. Nos banearon. Nos banearon feo. ¿Cuántos encargos? Bueno, vamos a ver. Ya no, y agradecerte por el nombre. Lo bautizaste. Yo les agradezco por darle espacio a la ciencia, a muchos investigadores. Ustedes están resaltando figuras y dándole voz a personas muy valiosas. Estamos hablando del doctor Juan Celis, de Fernando Mejía, de Mateo Prochaska, de Rayi Burjum, de Cris López Vargas. Y podemos seguir. Y tantos investigadores e investigadoras que tienen tanto que decir y que ahora logran comunicar algo tan necesario, se lo debemos a ustedes, a todos los medios en realidad. Gracias. Y nosotros le debemos a ustedes seguir aprendiendo, además, día a día sobre. Muchas gracias. Gracias a usted. Chao. Gracias.